Bueno, luego de la pausa regresamos aquí a Empresa 360 y hoy justamente vamos a hablar de uno de los sectores más pujantes, lo que ha sido siempre la economía argentina, el sector agrícola, que ha sido históricamente quien ha generado la mayor cantidad de divisas para el país y anualmente se espera de él, de este sector, un incremento de la actividad. Pero para conversar sobre este ámbito, sobre este aspecto de la economía argentina, lo tenemos en línea el ingeniero agrónomo Luis María Riza, quien nos puede dar una doble mirada, ya sea la productiva y también de la política agrícola, dado que ha sido secretario de Agronomía hace años atrás. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, gracias a tu tiempo, por estar acá en AM 1190. Y bueno, ya habíamos estado el año pasado, justamente en esta época, y realmente el tema va surgiendo, ver cómo lo ves después de un año, cómo tuvieras que definir la situación del estado del negocio agrícola en Argentina, ya sea en la parte de rentabilidad, producción, inversión. Primero, capaz que empecemos por lo más fácil, que es lo climático, Claro, un poco más divertido. Eh, Climáticamente, el año pasado fue un año razonable, bueno. Tuvimos, viste, se habló mucho del récord de producción y exportaciones. Es cierto, fue un año eh, no espectacular, pero un buen año, una buena producción que nos dio la posibilidad de lo que todo el mundo dice ahora, los récords de exportaciones, un poco por las condiciones que tuvo la macroeconomía y otro poco por el año climático, como les decía recién. ujú, Eh, no es ningún récord, nada espectacular, pero fue un buen año, que sí dan algunos récords matemáticos, ¿no? Hay mayor exportación, sobre todo mirado en periodos cortos de algunos cereales, y un año bueno en producción. Ese es el año pasado. Y esta campaña que está empezando ahora, también empezó bien. Yo ahora estoy volviendo de Entre Ríos, hace un mes que llueve más o menos, así que ya un claro. poco de más. Siempre nos cargan los del campo que nunca estamos conformes, pero es una campaña buena. Es una campaña buena y tenemos buenos pronósticos también, ¿no? Tenemos un pronóstico de niño fuerte, con lo cual también nos asustamos un poco, pero en general podríamos esperar que los años niño, inclusive aunque sean fuertes, que tienen sus problemas, eh, podemos esperar una buena campaña. Está todo dado para que tengamos otra buena campaña y, por qué no, récord, eh, esta campaña 26-27 que está empezando. Y para bajarlo a esta tierra, estamos terminando a nivel nacional, casi terminando la siembra de trigo, prácticamente terminada, y hay una buena siembra de trigo y en general con buenos estados por la humedad, y empezando las siembras de maíz, que ya ahí viene, empieza lo malo. Por el exceso de agua estamos atrasados. Yo ahora, por ejemplo, en Entre Ríos, de la mitad del país para arriba, en Entre Ríos tendríamos que empezar hoy a sembrar maíz, y ya sabemos que vamos a estar una semana o 2 semanas retrasados, por exceso de humedad. Pero bueno, igualmente, con esas complicaciones y todo, eh, esperamos una campaña buena. Hasta ahí en lo climático. Claro, lo ves desde lo climático, lo ves como una campaña en crecimiento, digamos que puede ser igual que el año pasado, un poco más. Y con respecto a algo que también es muy impredecible en sentido, pero de acuerdo a las expectativas, uno tiene que ir midiéndolo en cuanto a los precios que van a tener los productos nuestros. Claro, ¿Cómo lo estás evaluando? vamos completando. Ahora vamos a precio, está buena, y después te completo con la economía argentina, ¿no? Que también las perspectivas son razonablemente buenas. Pero Bien, precios, en lo que vos decís, también hay buenos precios. Esto también para los que somos del sector, nos pasa que con, 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 las expectativas de precio y la suba con la guerra y las expectativas, y los reales subas de los commodities, del petróleo y de los commodities, para la gente que no es del sector piensa que es un año espectacular y que los granos valen mucho. Bueno, sí, el petróleo subió mucho y el resto de los commodities, como los cereales, también subieron, no tanto como el petróleo, y o sea que estamos con buenos precios, pero nada espectacular, nada ujú, espectacular. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno planifica una campaña promedio, para el agro, para la agricultura argentina, ¿no? Hablando a nivel general, después hay miles de casos particulares, por supuesto, pero a nivel general la agricultura argentina, con una campaña climática buena, digamos, después veamos si es mejor que el promedio, pero una promedio,
y los precios de hoy, da en la mayoría de los lugares margen cero. O sea, no estamos esperando una gran rentabilidad y en la mayoría de los lugares pagando arrendamiento, como se paga el 70% de la agricultura argentina, no es sobre campo propio, sino son empresas pyme que, aprovecho de decirlo, son empresas pyme, la mayoría de la Argentina. Y en campo alquilado, bueno, ese negocio no está mal, pero no está bueno. Hoy tiende más a cero que a una rentabilidad. Igual se va a sembrar y vamos a ir para adelante y esperemos que esto mejore, que el clima sea mejor que el promedio y que la economía argentina también sea un poco mejor que el promedio. Pero con las cosas, esperamos una campaña, como vos dijiste recién, resumiéndome a mí, mejor que la anterior en producción, pero de no muy buena rentabilidad. Claro. Déjame comentar a la audiencia, estamos hablando con el ingeniero Luis Urriza, y un tema de expectativas en cuanto costos, por ejemplo. ¿Cómo es el tema de insumos? Arrendamiento, ya me dijiste que, bueno, obviamente es importante. Insumo, logística, y después entramos en Claro, financiamiento, impuestos, pero en insumos, claro, logística, ¿cómo lo ves? ¿Por qué digo que a pesar de que va a haber una buena producción y que los cereales están en precios no espectaculares pero buenos, ¿por qué entonces no hay una buena rentabilidad? Y porque también tenemos costos eh, más altos que el Claro. promedio. Entonces, los insumos, desde el gasoil que usamos, que subió Ujú. pues mucho, hasta los fertilizantes subieron mucho, los herbicidas, las semillas, todo ha subido en dólares. Entonces, la suba que hubo, que no fue mucha, pero hubo de los cereales, en realidad prácticamente toda fue consumida por la suba de esa ventaja, ese mayor ingreso fue prácticamente consumido todo por el aumento de los costos. Por eso esperamos una campaña de rentabilidad baja, una campaña buena, pero de rentabilidad baja. Esto, si querés, empecemos para ir al lado de pensar en el mediano plazo, ¿no? Claro. A mediano plazo sí, todos somos optimistas en que que el agro argentino tiene mucho todavía para ir para adelante, por eso la seguimos peleando. Seguro. Mira, antes de entrar al mediano plazo, que también es muy interesante porque nos da la perspectiva a futuro, dos temas ahí que los tengo justamente en visión. Uno que hablamos el año pasado, esta misma época, el tema de financiamiento, que era muy restringido, y realmente el campo estás invirtiendo un periodo de tiempo. Ni hablar de la ganadería, pero en lo agrícola también, y sujeto a las condiciones climáticas, estás a 6 meses, un año por ahí. Correcto. ¿Cómo ves el tema de recurso de financiamiento para estas pymes que son las agrícolas en sí? ¿Está Sí, mejor? ¿Está de la misma manera? ¿Está restringido? no, está difícil, la verdad que está difícil. Funciona, por suerte, el campo, la agricultura tiene esto, ¿no? Que por eso hemos abusado como país de ordeñar un poco el sector, porque siempre funciona y siempre vamos para adelante y siempre terminamos invirtiendo y le encontramos la vuelta. Eh, pero la verdad que está difícil. También, yendo a tu punto de financiamiento, venimos de muchos años en donde en la volatilidad financiera que vivimos en Argentina, estoy hablando de los últimos años para atrás, el que era bueno financiándose bien, creo que el año pasado hemos hablado de esto, obtenía una ventaja del propio financiamiento, ¿no? Claro, Entonces sí, sí. se distorsionaba la economía real, el buen productor con el que hacía buenos negocios, comprando y vendiendo, financiando bien o tomando créditos subsidiados. Bueno, eso se terminó y la verdad que en general yo prefiero la economía real, que es la que estamos viviendo hoy, sin eh, eh, esas distorsiones que a veces son positivas, pero no dejan de ser distorsiones. Entonces, hoy vamos a un negocio más real, tanto en lo Claro. productivo como en lo financiero. Entonces, hoy obtener financiamiento en una economía que está mejor, está más estable, pero todavía no terminan de ser tasas lo suficientemente competitivas y con un negocio que se achicó y la situación está difícil, Claro. pero lo suficientemente razonable como para que como país, ahora volviendo a la mirada general, y vamos a terminar invirtiendo como país los 10.000 o más millones de dólares que se invierten todos los años en la agricultura argentina y la rueda va a seguir girando. Lo que tenemos que lograr es que, como decía hoy, en el mediano plazo esto siga para adelante, ¿no? Así que
también sería más o menos en la misma tónica que los puntos anteriores. Sí, sí. Esperamos una buena campaña, pero apostamos más al mediano plazo como es el negocio agrícola, ¿no? Es el negocio de muchas campañas, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista, ya yendo para adelante, Argentina tiene justamente los recursos naturales, tiene tecnología, conocimiento, productores, como vos decís, siempre tratan de encontrar la vuelta a pesar de todas las situaciones que uno atraviesa. ¿Y qué nos está impidiendo por ahí de dar el saldo estructural de producción y llegar? Creo que el año pasado habíamos hablado de llegar a 160, 180 millones de toneladas y en un tiempo mediano a 200 millones de toneladas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está Correcto. impidiendo? Bueno, primero vamos a llegar. Todavía no, pongamos las 200, vamos a llegar a 200 millones de toneladas. Yo creo que eso va a pasar, de alguna manera va a pasar. Tendríamos que haber llegado antes. Ujú. ¿Y qué lo está impidiendo? Para responder tu pregunta, es la política del sector, la macroeconomía argentina, primero, no del sector, la macroeconomía argentina, y las crisis recurrentes que tenemos, que son el primer enemigo de un negocio de largo plazo como la agricultura, esa ciclicidad de crisis que hemos tenido en los últimos 30 o 50 años en Argentina, lo primero, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que lo impide? Primero eso, la macroeconomía, y después eso igual que al resto de la Argentina, por eso la Argentina no despega, y el agro tiene algo muy particular, que también como hemos estado muy desinformados en la Argentina, creo a propósito, por muchas razones, mucha gente no, no somos del todo conscientes. La Argentina, comparado con el resto de los países del mundo, y ni hablar con nuestros competidores de productores de alimentos, hemos tenido políticas desincentivadoras de la inversión, Claro. claras, como por ejemplo los derechos de exportación, ¿no? Que es, además de todos los impuestos caros que tenemos para cualquier empresa argentina, en el agro tenemos los derechos de exportación que hoy todavía existen. Este gobierno los bajó un poco y tiene una política de seguirlos bajando, pero todavía siguen siendo altos. Claro. Y que no tiene ningún otro país del mundo. Entonces, ahí es bastante sencilla la ecuación. Sí, sí. Y déjame decirte otra, volviendo a como vos dijiste, qué fue el desincentivo, qué es lo que trabó ese crecimiento que deberíamos haber tenido y tuvieron otros países y nosotros no. Bueno, derecho de exportación, sin duda. Después toda una política. En Argentina estuvieron cerradas las exportaciones de carne por algunos años, Me en acuerdo, el me gobierno acuerdo. anterior, ¿no? Sí, sí. En el gobierno de Néstor en particular. Después hubo varios tipos de cambio para la agricultura. Entonces vos comprabas con $1 caro y vendías con $1 barato. Fue una serie de políticas que vos se lo contás a otros países del mundo competidores y inclusive para gente del sector se lo tenés que explicar varias veces porque parecen No lo difíciles de creer. entiendo. Claro. Eso resultó en que el agro le diera a la política, al resto de la economía argentina en los últimos 20 años más de 200 mil millones de dólares, o sea, más, una deuda externa más o menos, orden. Sí, sí. Eso es lo que le sacó el agro lo que le sacó el país al agro, y bueno, y sirvió para el resto de la economía, ¿no? Mal usado, bien usado, pero bueno, eso se distribuyó en el resto de la sociedad o de la economía. Sí, pero también habrá sido una destrucción de valor, porque generalmente, o sea, cuando lo destruís de esa manera, no se generó para nadie. Porque si Sí, desincentivás, claro, claro, exactamente. Perdimos de que esos, capaz que otros 100.000 o 200.000 millones de dólares de crecimiento que tuvieron otros países y nosotros no. Hay un caso que es muy, muy divertido, medio triste, que es divertido para los brasileros en este caso. Brasil, en estos últimos 20 años, creció en el sudoeste de Brasil, creció más o menos una Argentina en los últimos 20 años. Nosotros más o menos estamos igual, hemos crecido una tasa del 5%, despacito, claro. en la agricultura, así con todo esto en contra. Ellos crecieron una Argentina entera. Bueno, eso nosotros podríamos haber estado al doble y si no hubiésemos tenido esa redistribución, hubiese habido más valor para todo el país. Ni Seguro. hablar, ni hablar. Fue una redistribución, pero al mismo tiempo fue una destrucción de valor para todo el sector, porque al Claro, desincentivarlo, como, como en cualquier negocio, es como que no solo no pusimos máquinas nuevas, si fuera una industria, si fuera una fábrica de pasta, no sé, justo estamos hablando de eso hoy, no pusimos máquinas, sino que fuimos no arreglando las viejas. Y bueno, está bien, la fábrica sigue, por suerte, sigue, pero bueno, no podés el resultado está claro, seguimos igual, mientras que nuestros competidores están al doble. Bueno, ahí hubo un valor que perdimos, claramente. de ya.
Luis, se nos va terminando el tiempo para justamente esta conversación, lamentablemente, porque da mucho para conversar, inclusive en el ámbito internacional, la tecnología. Pero bueno, esperamos contarte con vos nuevamente y cuando el año que viene ya conversemos de nuevo en esta época, ya esperemos estar con la visión de los 200.000 toneladas, 200 millones de toneladas Más ahí cerca. más cerca, desde ya. Así que bueno, Es posible que tengamos el año que viene algo un poquito más cerca y yo creo que sí, y una perspectiva de que esto vaya mejor. Yo creo que va a ser un año bueno espero, y espero también que aceleremos el ritmo de crecimiento que hemos tenido hasta ahora lento, pero sostenido, que lo aceleremos. Yo creo que es posible, sí. Ojalá que así sea, Juan. ojalá que Esperando ahí tu sea. llamado. Encantado. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo y los conceptos que nos entregás. Y bueno, estamos siempre a disposición para cualquier información que quieras pasar por este medio también. Abrazo para vos, Juan. Saludos a tu audiencia y gracias por el esfuerzo que haces.